Bueno, Un gusto. un gusto verte, Ricardo. Otra vez. Otra vez. Nos hemos visto muchas veces. Nos hemos visto varias veces. Para mí será un placer compartir esta entrevista con vos y conocer un poco, tratar de conocer y entender un poco más sus posiciones. ¿Cuál considera usted que es el rol en la economía y en la sociedad, el rol de la empresa privada? Bueno, a ver, yo creo en la iniciativa privada. El rol de la iniciativa privada pues tiene que ver primero con obtener recursos para vivir. Es decir, es evidente que hay un ánimo de lucro que es válido, absolutamente válido. En ese camino tiene un papel sobre todo para generar empleo y me parece que ese es uno de sus roles fundamentales. Pero además, más que también de generar empleo, como distintos otros sectores en la sociedad también tienen la palabra y tienen que decir y tienen mucho que decir sobre cómo ven un país. ¿Qué herramientas ofrece usted para fortalecer al sector productivo nacional? Bueno, nosotros hemos venido planteando básicamente la utilización de la banca pública, no para que se la roben, Franco, con todas estas barbaridades que hemos oído, lo del cementazo, sino para que pueda ser utilizada como una verdadera banca para el desarrollo. ¿Me podría dar 3 propuestas concretas que usted utilizaría para resolver el tema del déficit fiscal? Sí, en realidad son 4 las propuestas concretas que nosotros tenemos, porque tenemos que entrarle de manera integral. Por el lado del recorte de gasto, por el lado del aumento de los ingresos, por el lado del combate al robo de los impuestos y por el lado de la reactivación económica. Si nosotros no hacemos estas 4 cosas al mismo tiempo, la cosa no nos va a salir bien. Entonces, dentro del recorte de gasto, hay que tener claro que hay que recortar efectivamente gastos superfluos, algunas otras cosas que tienen que ver con viajes al exterior, recortar los altos salarios de los altos jerarcas del sector público, por ejemplo, pero que por más que le hagamos del lado del gasto, el aporte que va a ser muy poco. Nosotros tenemos datos de que si quisiéramos que desde el lado del gasto público se incidiera al déficit fiscal, tendríamos que tirar a la calle a 50,000 personas en 4 años, y eso creo que al sector privado no le sirve, porque va a haber muchísimas familias que no van a estar, digamos, consumiendo, no van a tener un ingreso. Así que por ese lado lo que se puede hacer es recortar donde se pueda recortar sin precarizar los derechos de las personas trabajadoras, tanto el sector público como el privado. Del lado de los ingresos, no es poner a pagar más impuestos a los que ya pagan impuestos, es más bien ayudarle al sector empresarial a competir, a luchar por esa competencia desleal que implica ciertos empresarios que se roban la plata de los impuestos a servicios. Pero en ese mismo tema del déficit fiscal, específicamente en materia de empleo público, ¿cuáles serían las propuestas que un eventual gobierno usted estaría dispuesto a usar, o en caso de no ser gobierno, que su partido estaría dispuesto a apoyar en el Congreso? Nosotros, con respecto al tema claro, lo que hemos dicho claramente es que el culpable del déficit no es el trabajador del sector público, porque creo que ha habido una matriz de opinión dirigida como a echarle la culpa de todo al sector público. Y en el sector público hay funcionarios muy buenos, funcionarios muy malos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, hay inequidad, como en todo. Hay inequidades, ¿verdad?, que uno podría valorar. Es decir, que aquí en el país hay que hacer valer la máxima de que al mismo trabajo, al mismo salario. La mayor tasa de desempleo se encuentra en la población joven. Alrededor del 27% del desempleo está en la población joven. Y esto se da mucho porque según lo que dicen los estudios, es por falta de conocimiento o habilidades técnicas, de capacitación técnica, y por falta de experiencia. En muchos países del mundo se ha probado la modalidad de formación dual, donde han venido teniendo grandes éxitos, porque eso le ha permitido a sus estudiantes, durante su proceso de educación, en el proceso de terminar el bachillerato, no solo tener una capacitación teórica en las aulas, sino también poder tener una capacitación práctica en las empresas, como se dice, aprender haciendo, teniendo la práctica en las empresas, de manera que cuando se gradúan de su bachiller terminan con una capacitación técnica, un conocimiento técnico e incluso alguna experiencia del trabajo. Esto ha resultado muy interesante, o sea, ha tenido resultados muy positivos en otros países. ¿Por qué el Frente Amplio se opone a esa modalidad? No nos oponemos. No nos oponemos a la modalidad de educación dual. Lo que nos hemos opuesto es a la propuesta de proyecto de ley
de educación dual que está en la Asamblea Legislativa, que son dos cosas radicalmente distintas. ¿Quién se va a oponer a que usted ponga en práctica lo que le enseñan? No. Eso ha sido una manera de educarse durante mucho tiempo. El problema es la posibilidad de explotación laboral, de aprovechar, digamos, de manera indebida esa mano de obra, de utilizarla como mano de obra barata. Eso es lo que esa es nuestra principal objeción. Es decir, es cómo va a ser tratada la persona que vaya a hacer prácticas a esas empresas, ¿verdad? Porque creemos que lo que hay ahí es una relación laboral. Que lo que menos nosotros queremos es mano de obra barata. Bueno, y además no sería mano de obra barata, porque en un proceso de formación dual el empresario tiene que nombrar un tutor, que hay que mandarlo a capacitarse a ese tutor para que después, cuando viene el estudiante a hacer la práctica en la empresa, ese tutor le dé la capacitación y el soporte a ese estudiante. Claro, simplemente se ve como una modalidad de aprendizaje, es aprender haciendo. Es un muchacho que va a estar en la empresa aprendiendo, donde va a tener un tutor siempre guiándolo, pero no se puede pretender que ese muchacho produzca ni genere el trabajo que podría producir un trabajador normal. Y coincidimos en que no podemos generalizar, no todos los políticos son corruptos, no todos los empresarios son corruptos. Conozco muchísimos empresarios que... responsables, socialmente responsables, y creo que hasta podrían formar parte de un eventual gobierno del Frente Amplio. Muchos de esos que tienen claridad de su responsabilidad con la sociedad. Muy bien, don Edgardo, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por compartir estas iniciativas y mis mejores deseos para usted. Gracias igualmente.